Gusto en saludarlas. Vamos a iniciar la clase de hoy y más bien no es una clase, sino que es una tutoría. Principalmente entendiendo que hay un contexto que promueve flexibilizar los tiempos. Así como he sido profesor de escuela, he sido parte de un equipo directivo, he trabajado en establecimientos educacionales municipales, particulares pagados, subvencionados, universidades, institutos. Uno logra visualizar distintos contextos educativos y también dentro de cada de esos contextos uno visualiza también la carga y la cantidad de exigencias académicas que tienen los estudiantes dentro de un año normal. Dentro de un año de pandemia como el que estamos, evidentemente que existe un agobio por parte de los estudiantes y también de nosotros los docentes, que hemos tenido que transformar nuestras casas en oficinas. Y en ese sentido, la idea de esta tutoría es que volvamos a presentar la prueba, las instrucciones de la prueba, y luego demos libertad de acción para que comiencen a trabajar esa prueba. ¿Ya? Entonces, no es la idea que la prueba la terminen en un tiempo autónomo, libre, fuera del horario de clase, sino que tomen este horario de clase, que no es menor, ¿cierto? Si fijamos el horario de clase correspondiente oficialmente, son 4 módulos, por lo tanto, evidentemente que en ese sentido tienen un espacio de tiempo prudente, ¿ya? Pero no solamente me interesa entregarles tiempo para que ustedes se organicen, construyan las respuestas, aprovechen de leer si les falta leer algo, sino que principalmente también generar un espacio, una instancia de retroalimentación de los avances, si es que están avanzando, o de las preguntas que ustedes puedan tener en torno a los interrogantes que consignamos dentro del control de lectura. Dicho eso, vamos a presentar la prueba, vamos a volver a explicar algunos elementos centrales, vamos a ver si tienen consultas y posteriormente, una vez finalizado eso, los dejamos en libertad de acción para que se organicen, salgan de la plataforma, se unan en otra plataforma y comiencen a trabajar de forma colectiva la prueba que hay que responder para el 10 de mayo. Antes de iniciar, ¿alguna pregunta, consulta? Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Cualquier comentario, pregunta, dentro de la explicación que voy dando por cada ítem, ustedes interrumpen, es bienvenido. La idea es que desde hoy día comiencen ya a cerrar este tema. Se supone que leyeron, que están leyendo, que están avanzando, y en ese sentido, cualquier duda, pregunta es bienvenida antes ya de entregar el trabajo. Vean, existen 4 casos pedagógicos que hay que desarrollar. Y el primer caso pedagógico corresponde a una retroalimentación que se debe desarrollar y se debe evaluar. Dice así: un profesor que está trabajando producción escrita y les ha pedido a sus estudiantes que creen una historia con inicio, desarrollo y cierre a partir de una imagen, luego al revisar la tarea entrega la siguiente corrección. La corrección está dentro del texto, es de forma escrita, ¿ya? Y obedece a lo que ustedes observan ahí. Un ticket, otro ticket, un número y finalmente un signo de interrogación. Nosotros ya explicamos qué entendíamos por retroalimentación, cuáles eran sus características, pero además les asigné una lectura, William Dillon, quien establece cuáles son las principales características de una buena retroalimentación. En base a esa lectura, quiero que analicen el caso pedagógico. La lectura de William Dillon, específicamente, que responde o que ayuda a responder la pregunta, la vamos a encontrar desde la página 23
a la página 37. Por lo tanto, a partir de esa lectura, ustedes responden estas dos preguntas que están acá. La primera es si es o no una retroalimentación de aprendizaje. Si no lo es, explicar qué es lo que le falta o cómo debió haber desarrollado esta retroalimentación para que podamos definirla correctamente como una retroalimentación de aprendizaje. La segunda pregunta se focaliza más bien en que ustedes sean capaces de crear o recrear o reconstruir correctamente una retroalimentación. Ahora, esa retroalimentación puede ser escrita u oral. O sea, no tiene por qué seguir los mismos parámetros de la anterior. Puede ser escrita, oral, o puede ser mixta. Escrita más, ¿cierto? Un diálogo oral con el estudiante. Puede ser individual, focalizada en el estudiante, o puedo tomar la respuesta del estudiante para retroalimentarla a todo el grupo curso y con todo el grupo curso poder establecer una retroalimentación adecuada, pero siguiendo nuevamente las ideas de William Dillon. Chicos, preguntas, consultas, dudas. Bien, no tenemos dudas. No hay consultas, está claro. Vamos al segundo caso. Como pista, debo mencionar que por lo menos William Dillon establece como 5 o un poco más de características para que sea una retroalimentación efectiva. Hay que considerarlas todas. Veamos el segundo caso. En un primero básico, los estudiantes realizaron una actividad para desarrollar la comprensión lectora. Leyeron un cuento y luego contestaron las preguntas de la guía. Al revisar, la profesora se encuentra con la siguiente respuesta. La profesora llama al estudiante y desarrolla un diálogo con el niño, con el propósito de recoger información y poder retroalimentar adecuadamente. Las preguntas son las siguientes. La primera pregunta, la A, dice, ¿la retroalimentación anterior es descriptiva? ¿Es focalizada en el logro? ¿Promueve autonomía? Hay que responder esas tres letras. ¿Alguna duda, pregunta en torno a lo que se entiende por descriptivo? ¿Se sabe a qué se refiere? Hemos dado algunas características respecto a lo descriptivo y qué es lo que se debe cumplir para que sea una información descriptiva. ¿Necesitan que la vuelva a explicar? Por favor, profe. Muy bien. Vamos a entender por retroalimentación de carácter descriptivo cuando la información sea específica en relación al logro. Vale decir, por ejemplo, si yo voy a evaluar inicio, desarrollo y cierre, que se focalice y sea específica en relación al inicio, desarrollo y cierre. Pero, profesor, ¿qué significa eso? ¿Que no puedo retroalimentar cosas que son de carácter secundario? Sí, pero o en otro momento o con un énfasis menor. Vale decir que el énfasis mayor de la retroalimentación esté vinculado directamente con el logro de la clase. Esa es la primera característica para que sea descriptiva, focalizada en el logro. Segunda característica, la información debe ser suficientemente útil para el estudiante para que éste sea capaz de identificar el logro o el acierto. ¿Ya? O sea que mediante el diálogo o la retroalimentación escrita que me entrega la docente, esa información me lleva a inferir el logro o finalmente el error. Pero no es suficiente, hay una tercera característica para que sea descriptiva. Esa información, además de permitirme identificar el error o el logro, me debe permitir tomar conciencia de la situación o el estado en que se encuentra el estudiante.
Básicamente, ¿por qué se originó ese error o cuál es la razón del origen de esa respuesta? Por lo tanto, debo identificar el error y saber por qué se provocó. Cuando tengo claridad respecto a esos dos puntos, dónde está el error, cuál es el error y por qué se generó, quiere decir que tomo conciencia respecto a la situación en que me encuentro o al estado en que me encuentro en ese momento. ¿Dónde estoy? Pero ahora la pregunta es, ¿hacia dónde ir? Y por lo tanto, aquí viene una cuarta característica de una información descriptiva. La información que entrego al estudiante no solamente le debe permitir identificar el error y saber su origen, sino que además le debe permitir poder modificar sus esquemas mentales para autocorregir su propia respuesta. ¿Se entiende eso último o necesita una mayor explicación algún punto? ¿Se entiende, profesor? Gracias. Muy bien. Vamos entonces a focalizar en el logro. Focalizar en el logro significa que la retroalimentación no se desvía, ¿cierto? No se desvía del tema central o del indicador de logro de la actividad. Por ejemplo, vamos a suponer que le pedimos a los estudiantes que sean capaces de construir un cuento. Bueno, lo que queremos, ¿cierto? Es básicamente, o lo que nos convoca, es la construcción del texto escrito en formato o en género literario de cuento. Pero no podemos representar algunos errores como prioritarios o principales cuando son los menos importantes en ese momento. Me explico. Si una retroalimentación se focaliza en las faltas ortográficas, por ejemplo, en los tildes y la puntuación, y no en el contenido del cuento, quiere decir que la retroalimentación no es focalizada. Se está saliendo del tema. Ahora, ojo, vuelvo a repetir, todo se retroalimenta. Lo que estamos diciendo que es focalizado es que todos o gran parte de mis esfuerzos como docente están implicados en retroalimentar, en primer lugar, el indicador de logro, que está asociado al objetivo de la clase, que está asociado al indicador de logro del programa de estudio. Nosotros queremos lograr esto en el estudiante, que sea capaz de identificar características físicas y psicológicas de un personaje principal. Perfecto. Eso es lo primero que vamos a retroalimentar. Pero profesor, ¿cómo hago si hay de repente errores que son de otro tipo, pero que hay que igual resolverlos? Bueno, le da otro énfasis. ¿Cómo se da otro énfasis? Otro color, ¿ya? O lo explica en otro momento. Vale decir, primero se centra en una cosa que es la más importante y cuando ya haya resuelto todo lo más relevante, quizás comienza a retroalimentar lo secundario. Y para eso quizás no es necesario que lo haga individualmente. Basta o es suficiente que presente una carta o un cuento con errores y desde ahí vaya retroalimentando aspectos ortográficos o puntuación. Promueve la autonomía. Cuando digo que promueve la autonomía, lo que estoy señalando ahí es que en definitiva es el estudiante que es capaz, mediante la retroalimentación, uno, de identificar el logro y el error de acuerdo a la ayuda o a la información que le entregan. Dos, es el mismo estudiante que es capaz de asociar el error o el acierto con un proceso mental interno, vale decir, identificar la estrategia, el procedimiento que falló o que originó ese error. Y tres, es el propio estudiante que es capaz, mediante la retroalimentación y la información que se le entrega, de reestructurar su propia respuesta. ¿Vale? No es que el estudiante sea independiente y trabaje solo. No, depende del docente. Y el docente desarrolla procesos de mediación, pero son guiados, mediados
para que sea el estudiante quien tome la decisión. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos con el caso número 2. En el caso número 2, hay una clase de matemática, en donde la profesora construye un problema matemático en contexto y realiza la invitación a una de sus estudiantes a desarrollarlo, a resolver el problema matemático. El problema matemático tiene algunos elementos que son datos estadísticos que permiten desarrollar o resolver el problema. Y hay algunos otros datos que son de carácter, ¿cierto?, secundario o que son distractores que no están asociados directamente con los datos que hay que identificar para resolver el problema. Bien, dicho eso, la estudiante responde lo que está en azul, que son los números, y escribe la operación matemática 108 más 43 igual 538 láminas. ¿Ya? La docente identifica que hay un error posicional en el número. Por lo tanto, establece la siguiente retroalimentación escrita. Hace una flecha, dibuja una tabla con 3 columnas y 2 filas, establece la C de centena, la D de decena y la U de unidad, y el signo más para que el estudiante por sí mismo sea capaz de incorporar los datos a la tabla de forma ordenada y obtenga el resultado adecuado. Pero además, desarrolla un diálogo con Fernanda, que es la niña que sale en la pizarra, y finalmente la va orientando para que ésta modifique su respuesta. Las preguntas están directamente vinculadas con un juego de rol. ¿Qué significa esto? Ustedes se deben poner en el lugar de Fernanda y responder de acuerdo a lo que han leído, pero como si fuesen Fernanda. Y la pregunta es, A, ¿entenderías lo que has hecho bien y por qué? Ahí ustedes tienen que responder si Fernanda recibió suficiente información para poder entender qué es lo que hizo bien y por qué razón. Vale decir, cuál es el origen o la fundamentación de esa respuesta. B, ¿podría repetir el mismo error? Como Fernanda me refiero. ¿Fernanda podría repetir el mismo error cuando resuelva otro ejercicio? ¿Por qué se daría esto? Argumentar. C, ¿cuál de las dos oraciones mejoran la retroalimentación? Ya aquí entrego dos opciones. Entonces ustedes eligen por una de estas dos y consideran ya y argumentan cuál de las dos opciones es la mejor retroalimentación. Y finalmente la última pregunta, la D, que debe responder es, ¿puede existir una tercera opción? Desarróllela. Esa opción es libre. Puede ser escrita, puede ser oral, puede ser mixta, puede ser individual, puede ser colectiva, puede incorporar la misma retroalimentación de la pizarra y el diálogo, más las opciones 1 y 2, y ustedes mejorarla. Lo que me interesa es que den cuenta de que están tomando una decisión en base al conocimiento alcanzado en el módulo, pero también distinta al otro docente, que mejora aún más la retroalimentación. ¿Alguna pregunta, consulta en torno a este tema? No, profe, ¿Todo bien? Perfecto. por aquí puede salir algo. Veamos acá. A partir del texto, hace un sistema completo y equilibrado de la evaluación de los aprendizajes, bla, 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 páginas 50 y 53, porque es un texto enorme. Solamente de la página 50 a la 53, esas 4 páginas, usted responde lo que estamos preguntando. Desarrolla las actividades que estamos preguntando. Elabore un problema educativo. Todo problema nace ya
de la relación entre algunas categorías o variables. Por ejemplo, ¿cómo mejora el rendimiento escolar mediante el hábito de estudio? ¿Cuáles son los problemas entre la práctica evaluativa formativa y el CIMSE? ¿Cómo el CIMSE condiciona negativamente a la evaluación y a la práctica del docente? ¿Cómo el CIMSE influye en la práctica docente y en los tipos de instrumentos que se utilizan? ¿Cómo, si se dan cuenta, es todo muy variado? Para eso hay que leer la página 50 y 53 y van a identificar que hay varios aspectos que hay que mantener y otros que hay que cambiar. La pregunta es la siguiente. Ustedes deben problematizar, establecer una situación, describir y explicar una situación, un problema, ¿ya?, asociado a lo que se presenta en esa página. Profesor, ¿hay que tomar todo, cada uno de los puntos, comas que sale ahí? No. Elija, seleccione las problemáticas que están dentro de la página 50 y 53 más importantes y las va relacionando y va viendo cómo tienen causa y efecto en el sistema asociado a la evaluación. Por lo tanto, el problema que ustedes deben plantear es un problema en base a esa lectura. Pero esa lectura está tan bien intencionada que si ustedes la leen, se van a dar cuenta que hay varios problemas y que esos problemas están asociados entre sí. Cuando planteen ese problema, ustedes deben plantear ahora una solución. O sea, tratar de responder o resolver el problema. Quizás no lo resuelven completamente. No hay problema en eso. No hay baja de punto en eso. Usted está diciendo lo siguiente: tengo esta problemática que es muy variada. Hay problemas, por ejemplo, cómo evaluar, cuándo evaluar, hay problemas en los instrumentos de evaluación, los sistemas educativos deben modificar los procesos evaluativos, están muy asociados a la calificación y no a lo formativo. Ustedes pueden ir problematizando. Y esa problematización puede ser muy variada y puede que con la alternativa B no logren resolver todo el problema, solamente parte del problema. Está todo bien, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que resolver el problema planteado por ustedes mismos desde una lógica y desde un enfoque nuevo: la evaluación auténtica. Y la pregunta es, ¿cómo la evaluación auténtica puede contribuir a resolver parte del problema evaluativo en Chile? Para eso hay que manejar bien qué es evaluación auténtica, cuáles son sus características y en qué favorece a la educación. Con eso ustedes van a poder responder finalmente a su pregunta, ¿ya? Entonces, cosas como elementales. Yo podría plantear siempre una pregunta en torno a una situación, ¿ya? Y la situación siempre tiene que estar pensada bajo una habilidad de relación. ¿Qué significa esto? Que probablemente voy a identificar acá prácticas evaluativas, ¿ya?, más instrumentos de evaluación, ¿ya? Instrumentos de evaluación y desmotivación en los estudiantes. Voy a pensar de que todo lo que leí, me voy a quedar con esas ideas que son las más importantes. Bajo esa idea, yo voy a crear un problema. Y el problema no es más que la explicación de una situación. Para que ustedes lo entiendan así: ¿en qué situación se encuentra en estos momentos, ¿cierto?, la evaluación dentro de las escuelas chilenas? ¿Cuál es su situación? Si ustedes quieren ser más estructurados porque les complica la redacción, bueno, comiencen a identificar qué elementos son favorables y qué elementos son ya desfavorables o son debilidades. Se quedan con esas debilidades y comienzan a preocuparse qué consecuencias podrían tener esas debilidades y comienzan a explicar. En el sistema chileno podemos identificar diversas debilidades, estoy ejemplificando,
Entre ellas, bla, 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 bla. La primera de ellas tiene consecuencias agudas en los niveles de motivación de los estudiantes respecto a la evaluación. Principalmente cuando el estudiante observa que las actividades no tienen sentido y están asociados solamente a preguntas de selección múltiple, carece de una integración con la realidad. Ahí van sacando ustedes cuenta. Ya, otra cosa. Por otro lado, podemos identificar que los docentes diversifican muy poco los instrumentos. Eso significa que, nuevamente, mantienen la pregunta de selección múltiple y la prueba escrita, lo que ha significado principalmente que otras habilidades de orden superior, como saber ejecutar, crear, construir, evaluar, queden fuera, ¿cierto?, de la instancia evaluativa y solamente tendamos a evaluar memoria y recuerdo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Entonces, ya ahí estoy dando ejemplos de cómo plantearlo. Usted va a plantear ese problema y luego, al leer qué es lo que es evaluación auténtica, se va a dar cuenta que la evaluación auténtica viene a resolver no todo el problema, porque no todos los problemas se resuelven con esto, pero algunas cosas. Y esas incluso pueden tener múltiples relaciones con los problemas que usted está planteando anteriormente. ¿Preguntas? ¿Consultas? Bien, chicos, si no hay dudas, si no hay preguntas, dejamos hasta acá, ¿vale? Entonces, ustedes saben que la fecha de entrega es el día 10, la próxima semana. ¿Qué es lo que van a hacer a partir de esta tutoría? Se van a organizar, van a comenzar a trabajar y van a comenzar a desarrollar las respuestas de su prueba, ¿vale? Pregunta, consulta para ustedes, chicos. ¿Requieren de más tiempo para su control de lectura? Si yo lo estoy preguntando es porque no tengo problema en realizarlo. Bien, entonces dejamos así. Lo dejamos para el día 10 de mayo. Sí, profe, está bien. Perfecto, está bien. ¿Ya? Recuerden que es de carácter colectivo y antes de enviar, ojo, antes de enviar, revisen las respuestas de sus compañeros. Está bien, se distribuyen el trabajo muchas veces, pero lean lo que escribió el otro. Es importante. A ver si realmente cumple con las expectativas. Chicos, ¿alguna última pregunta antes de cerrar? Profesor, ¿Sí? aún tengo dudas con el caso que preguntan por la focalización en el logro. Muy bien, vamos para allá, ningún problema. Cuando hablamos de focalización en el logro, lo que estamos queriendo decir acá, ¿ya? Es que el docente primero se debe centrar en retroalimentar los aprendizajes que se están promoviendo en la actividad. Por ejemplo, si estamos promoviendo en la actividad el desarrollo creativo y la construcción libre de textos escritos, vamos a entender que probablemente les voy a decir que vamos a trabajar sobre el inicio, el desarrollo y el cierre, pero que también vamos a medir la creatividad de esta forma. Bueno, cuando el profesor clarifica los logros, vale decir, dice, esto es lo que vamos a aprender, lo que se espera es que la retroalimentación, en primer lugar, retroalimente el trabajo de los estudiantes en relación a esos referentes o a esos indicadores. No se desvíe en el tiempo, en el camino. ¿Qué es desviarse en el tiempo? Es que comienza a retroalimentar en primer lugar y en forma focalizada y centrada otros indicadores que son de carácter secundarios, que son permanentes, como por ejemplo la redacción, la ortografía. ¿Se da cuenta? Está bien, tiene un error y si no lo resuelvo, puede cometer o seguir cometiendo ese error este estudiante.
Sin embargo, lo que estamos diciendo es que nos focalizamos en los indicadores de logro que propicia o promueve la actividad. Y los otros que están asociados, son auxiliares o son secundarios, los vemos después. ¿Y por qué los vemos después? Porque en definitiva, el estudiante lo que requiere, en términos motivacionales, es que primero se le retroalimente lo que él ha construido y finalmente lo que se le ha solicitado desarrollar en ese trabajo. Si yo recibo, por ejemplo, elaboro un ensayo y de ese ensayo tengo una nota y lo único que tengo son manchas rojas respecto a mi ortografía, ¿ya? Y mi caligrafía, es evidente que la docente se centró en un elemento secundario, pero no me está entregando información respecto a mi logro o a mi dificultad. Si en esa calificación o en esa retroalimentación me escribe solamente palabras, círculos que están en rojo y me pone un 5, yo evidentemente no sé por qué tengo un 5. No sé si porque me bajó porque tengo mucha falta ortográfica o porque no logré cumplir un cuento con inicio, desarrollo y cierre. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? O sea, focalizado en lo que se va a aprender. Lo otro, que es constante en el tiempo, se tiene que dar un énfasis distinto. Por ejemplo, voy a pensar que estamos llamando a Fernanda y vamos a suponer que ella tiene una falta ortográfica en láminas. Ya supongamos que en láminas tiene una falta ortográfica. Y hay otros estudiantes que también hicieron otros problemas matemáticos y tienen falta ortográfica en árbol. Yo, como primera retroalimentación, no voy a trabajar ambas palabras. Las voy a dejar para el final. Por ejemplo, voy a decir, chicos, ahora que ya hemos retroalimentado y hemos entendido la posición numérica, ¿cierto? Ya hemos entendido cómo se elabora o cuáles son los procedimientos para una buena suma y resolver un problema matemático en contexto. Quisiera que nos quedáramos unos minutitos analizando dos palabras, ya, si bien fueron muchas más, dos palabras que se repitieron siempre con falta ortográfica: árbol y lámina. Veamos este error. ¿Qué error tiene? Y comienzo a trabajar. ¿Se dan cuenta? Estoy trabajándolo en otro momento. El énfasis que le doy es menor, es secundario, puesto que lo que nos convoca es esto otro, ¿ya? Es aprender a construir, ¿cierto? O resolver problemas matemáticos. Si tengo una falta ortográfica, la puedo ver después. No es que la deje pasar. Le doy otro nivel de importancia. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, sí entendí. Y en la parte de autonomía no quiere decir que el alumno tenga que hacer todo solo, ¿cierto? Tiene que No, ser guiado de alguna forma. exactamente. Guiado de alguna forma. ¿Ya? Ahora, ojo, recuerden esto. Para la autonomía no hay respuestas buenas y malas o no hay retroalimentaciones buenas y malas. ¿Y por qué? Porque si no conocemos al estudiante, no sabemos si el nivel de autonomía es... Podemos saber si el nivel de autonomía es bajo o alto, pero no sabemos si es adecuado o no hasta conocer al estudiante. ¿Y por qué razón? Porque esto no es un manual. ¿Qué significa esto? A cada cual el nivel de autonomía que merece en ese momento. Esperamos con el tiempo que desarrolle una mayor autonomía, pero todo el tiempo el docente lo va a guiar o lo va a orientar, más o menos, y por lo tanto la autonomía va a ser menor o mayor. Sin embargo, lo que se sugiere es que vaya progresando. Entonces, si yo estoy retroalimentando a un estudiante y vamos a suponer que él no logra identificar el error y por lo tanto lo tengo que guiar muy bien. ¿Qué es lo que se supone ahora que tengo que hacer, ya que lo guié tanto para que pudiese identificar el error? Bueno, se espera que ahora lo guíe un poco menos para que él pueda identificar por qué se desarrolló dicho error. ¿Ya? Entonces va creciendo, va en progresión los niveles de autonomía. En la medida que el profesor retroalimenta, se espera que el estudiante no sea independiente, sea autónomo. ¿Qué significa esto? Que igual necesite del docente como un mediador, pero sea él quien tome la decisión. Yo lo guío, le entrego información. Mire, usted puede hacer esto, o en esto otro, usted ve cómo lo va a hacer. Le entrego estrategias, él verá cómo las aplica, ¿ya? Por lo tanto, el nivel de autonomía es guiado, ¿ya?
¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Profe, yo le estaba levantando la mano hace rato. Ah, no, es que como estoy presentando no veo ninguna manito. Ya Cuéntenme. no se preocupe. Lo que pasa es que como grupo igual estamos complicados con la fecha porque estamos también con el tema de las prácticas y tenemos que realizar material. ¿Se puede Bien. alargar un poquito, unos días más? No sé si le Sí, se molestará puede a algo. alargar. Es que lo vamos a hacer así, sí. Esto nunca se puede dejar contento todo. Entonces, los que quieren entregar a tiempo, lo pueden entregar ya el día, lo pueden entregar desde ya incluso, ¿ya? Pero vamos a ampliar la fecha límite. Vale decir que aquellos que se atrasen del 10 tienen igual una fecha límite para más adelante. Déjenme proyectar la página para poder modificar inmediatamente, porque si no después se me olvida una vez que les corto. Ya, aquí se supone que estoy ingresando a la UCM virtual. Espero que me estén siguiendo o se esté viendo. Unidad número 1. Entrega del control de lectura. Lo editamos. Editar ajustes. ¿Ya? Y fecha de entrega 10 de mayo, pero vamos a ampliar la fecha, ¿ya? Para el día 16 de mayo. Tiene que estar listo. O sea que, como la fecha de entrega comienza el 10 de mayo, pero aquellos que se atrasen tienen tiempo límite todavía para seguir entregando hasta el 16 de mayo. ¿Les parece? Vamos a guardar. Perfecto. Ya, chicos, entonces ya hemos modificado la fecha, hemos retroalimentado algunas preguntas. ¿Hay alguna duda más? Profesor, profesor, ¿me escucha? Sí, totalmente. Profesor, si un compañero no tiene alguna duda, ¿yo podría quedarme después de clase a hablar con usted, por favor? Sí, ningún Cortito. problema. Ya, gracias. Ningún problema, sí. Por lo tanto, quedan en libertad de acción. Dejamos la clase hasta acá. Si alguien personalmente quiere mostrarme un avance o simplemente hacer una pregunta ya más personal, bueno, se queda acá y respondemos dudas.